de mi comunidad, mi hermano Luisa, que nos va a acompañar con la enseñanza de esta noche. ¿De qué hablamos el día de ayer? El amor de Dios. Del amor de cuánto nos ama Dios. Pues en el día de hoy, este hermano Luisa nos va a acompañar con la enseñanza del perdón de nuestros pecados, fruto de ese amor. Yo invito al Padre Jorge Moca a que se acerque a nosotros. Yo le invito a que haga su mano derecha hacia nuestro hermano, hacia nuestro sacerdote, de nuestra iglesia católica. Y vamos a pedirle al Señor que derrame la fuerza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre el don de la enseñanza que tiene. Padre Santo, te quiero entregar la vida de nuestro hermano Jorge. Gracias por llamarlo al servicio del ministerio sacerdotal. Gracias por el don que te has regalado de compartir la palabra de Dios en un lenguaje sencillo, moderno e inteligente. Te pido, amado Padre, por la sangre derramada de Jesús en la cruz, bendigas a nuestro hermano Padre Jorge, con el don de sabernos entender la palabra y la enseñanza que está dispuesta para el día de hoy. Díselo, Señor, y haznos a nosotros firmes discípulos y firmes hermanos dispuestos a escuchar tu palabra y la enseñanza para nuestra semana, donde tú renovarás, cambiarás nuestras vidas. Amén. Padre Jorge. Gracias, Padre Juan Carlos. Buenas noches. Señor, le pido por favor que espantes el sueño de sus hermanos niños con el poder del Espíritu. Amén. Muy bien. Tal vez, hay muchas experiencias maravillosas en la vida. Yo quisiera hacer como un repaso rápido de cosas que nos alegran el corazón, desde que yo tengo uso de razón, que me han producido grandes alegrías. En alguna ocasión, en una comunidad de aquí en esta parroquia, les conté un poco la historia de mi familia y la historia de mi infancia, y bueno, sobre todo la infancia de muchos de mis hermanos, muy difícil, un poco complicada, con muchas necesidades, pero cuando la vida se nos cambia, cuando nosotros logramos salir de una situación de arriendo a una situación ya de una casa que empieza a pagarse como casa propia. Eso fue algo que marcó mucho, no solo a mí, sino a toda mi familia, fue algo que también es importante. Pero cuando eso sucedió, cuando se dio ese paso, yo tenía apenas 3 años de edad. Y a los 3 años yo les pregunto a ustedes, ¿qué recuerdan ustedes de esa edad? A ver, ¿recuerdan algo de esa edad? Miren, yo recuerdo exactamente el día que llegamos a la casa, entré, la vi nuevecita, pasé por la sala, entré a la cocina, fui al patio, y el patio tenía pasto, y el pasto estaba crecido. Y yo entré a jugar en ese pasto con mucha alegría, y siento que guardé algo de materia, como la bota de un obrero que se había quedado ahí vieja, causada. Pero fue tal el impacto de la llegada a ese lugar, tal vez la alegría que me transmitieron mis papás y mis hermanos, que a mí no se me olvidó. Y ese es el único recuerdo que yo tengo de ese momento de mi vida, tal vez de los 2 años siguientes. Después ya tengo un poco de más recuerdos de esa época, pero un punto para mí de mucha alegría fue ese. Pero después me pedían otros. ¿Cuáles son los motivos de alegría? Para mí el motivo de alegría es y será siempre que he tenido unos padres maravillosos, tiernos, que siempre supieron decirme que me amaban, me lo demostraban siempre con sus detalles, con su esfuerzo, con su lucha, con su dedicación, haciéndome sentir que era importante, que era valioso, que podía lograr grandes cosas. Eso para mí siempre ha sido un motivo de alegría. Tanto lo es que para mí no hay alegría más grande que cuando voy para Bogotá en el avión y el avión aterriza con
Y porque voy a encontrar con esos seres con los cuales yo no me siento igual que con ustedes, porque yo a ustedes los quiero, tengo que estar aquí, yo los estimo muchísimo, porque los conozco, pero no les voy a decir mentiras, no los amo más a ustedes que a mis papás y a mis hermanos. ¿Ven? Y por eso cuando yo llego aquí, soy más yo que nunca, ¿sí? Más yo que nunca. Yo sé que en mi casa yo me puedo acostar como sea, yo sé que en mi casa yo puedo ir a la cocina, tapar las ollas y comer de las ollas, yo sé que en mi casa yo puedo hacer cosas libremente, me puedo expresar con toda la espontaneidad del caso, porque estoy con los que me conocen, que sé que no me van a juzgar, no estoy diciendo que ustedes me juzguen, pero con los que yo me siento profundamente libre, y eso para mí es un motivo de ¿qué? De alegría. En mi casa somos muchos, bueno, no tan, 14. Y la lucha de mis padres para sacarnos adelante fue una cuestión bien complicada. Yo no vi a mis hermanos graduarse del colegio, a los mayores, no los vi graduarse. Ellos crecieron y jóvenes de 15 o 16 años comenzaron a trabajar y les gustó más el trabajo que el estudio. Pero mis papás no sentían que ellos anhelaban el día que uno de sus hijos pudiese terminar el colegio, como para poder pensar en una universidad, si fuera posible, porque eso era también una cosa muy lejana. Y eso podría ser para ellos un motivo de mucha alegría. Y yo me esforcé por eso. Yo trataba, lo veía y sentía que mis papás no les encantaría, y lo logré, a pesar de mí mismo, ¿verdad? Porque yo hice hasta lo imposible para que no fuera así. Es decir, yo lo quería, pero yo mismo ponía los obstáculos para que no fuera. Sin embargo, cuando yo logré terminar mi bachillerato, poder recibir un diploma, así como una asamblea grande de un teatro que mi papá y mi mamá por primera vez pudieran pasar a recibir el diploma de su hijo, de uno de sus hijos, eso para mí fue motivo de ¿qué? De mucha alegría. Son detalles que uno de pronto nos pasa a desapercibir como algo muy normal, pero para mí es muy claro. Es decir, que hay motivos de profunda alegría que nos marcan el corazón para ellos.
estamos puestos en este mundo para otra cosa, sino para permitir a los demás esa experiencia de amor. Ese es el sentido del ser humano. Y como muchos seres humanos no lo descubierten, por eso andan tristes, apesadumbrados, con sensación de fracaso, con depresiones, con estrés y muchas veces con deseos de no existir. Porque no hemos experimentado para qué fuimos puestos en este mundo y qué hace que existamos, que no es otra cosa sino el amor de Dios. Yo creo que algo de esto tuvo que haber dicho ayer el Padre Juan Carlos en la predicación, ¿verdad? El amor infinito de Dios por nosotros. Ninguna de esas alegrías que yo les conté y de las que ustedes en su vida saben que han tenido es comparable con experimentar en nuestra propia vida que Dios, el creador de todo cuanto existe, el que no necesita de mí, que me creó sin pedirme permiso, porque así le nació de su profundo amor, que el dueño de todas las cosas me llame su hijo y me ame y no me sube mis delitos, sino que siempre está dispuesto a perdonar, eso me cambió la vida. Por eso yo puedo decir hoy en día, yo ya no puedo volver atrás, ya no puedo. Yo puedo decir un poco como el profeta que cuando expresaba, es que yo trato de callarme el testimonio y no puedo, las palabras se me salen de la boca. Trato de callar y no puedo, tengo que gritar, esa es la canción. Hay gente si no lo hago. Es que ya no soy yo, dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Es que yo puedo pretender esconderme aquí, esconderme acá, salirme de cura, irme a hacer otra cosa. No puedo callarme el amor de Dios. Eso ya es imposible. Cuando el ser humano ha experimentado el amor de Dios, difícilmente se va a pagar. Difícilmente. Eso yo lo que considero prácticamente imposible. Pero eso suena hermoso, suena maravilloso y es cierto. Pero yo creo que hablar del amor de Dios es un punto de llegada. Un punto de llegada. Si ustedes van a la Biblia, esta es la palabra del Señor, nos muestra el actuar de Dios en la historia del pueblo, en la historia de la humanidad, que es el actuar a través de su amor, amor que el hombre no percibe, sino cuando está hundido en la esclavitud, sino cuando está hundido en el pecado. Por eso yo les digo, hablar del amor de Dios es llegar al punto, para la redundancia, de llegar. Ahí es donde tenemos que llegar en nuestra vida de fe. Primero que tenemos que experimentar que testimonio en la Biblia acerca de la experiencia del pueblo de Israel que le hace decir después, Dios es amor. ¿Qué le pasó a ese pueblo que pudo llegar en un momento de decir, Yahvé